importante poder entrar a comprenderla sin los condicionamientos en los que la mente nos tiene metidos, ¿sí? Como existen dos clases de conocimiento, vamos a aclarar qué es algo objetivo y qué es algo subjetivo. Recordemos que lo objetivo para el común de la gente es las cosas que no pueden ver, palpar, tocar. Uno le pregunta a las personas, Dios, el anhelo espiritual, no, sí, eso es algo subjetivo, cuando debería ser el primer objetivo de nosotros, llegar a conocernos a nosotros mismos. Uno, con las personas normalmente, ven como lo objetivo en la vida toda esta consecución de bienes materiales, estudios, posgrados, carreras, si tienen más dinero, hacer una familia, luchar por una pensión. Esos conceptos están completamente cruzados. Lo objetivo para nosotros en la vida debería llegar a ser un crecimiento espiritual. Llegaría entonces es a conocer a nuestro Dios particular, para qué nacimos nosotros, conocernos a nosotros mismos, poder entender el porqué de muchas cosas. Y lo demás, todas esas cosas que son tan pasajeras, es algo muy subjetivo. Pero hoy en día los conceptos están muy cambiados, ¿sí? Y pues bueno, cada quien es libre de pensar como quiera. Vamos a ver, y la aclaración que decía que hacía en un principio es ¿por qué? Porque aquí en esta conferencia vamos a entender seriamente lo que es el conocimiento subjetivo, ¿sí? El conocimiento subjetivo está relacionado con toda esta cuestión de la personalidad, todo el desarrollo de la personalidad. Nosotros aquí y las personas, todas las personas han llegado a un punto de conocimiento intelectual, bien sea porque tengan su carrera, tengan sus estudios, tengan sus conocimientos en función de los libros, de la universidad, la primaria. Bien, acá vamos a hacer esa aclaración, y es que todos nosotros tenemos esa preparación, pero vamos a entender que entonces existen dos mundos, ¿sí? Entonces está por un lado toda la parte exterior, ¿sí? Por otro lado está el mundo interior. Acá en el mundo exterior, ¿quién se encuentra? Acá se encuentra todo lo que nosotros podemos ver, palpar, ¿sí? Tocar, bueno, en fin. Y también se encuentra nuestra personalidad. Nuestra personalidad se encuentra acá. ¿A qué voy con esto? Que cada uno de estos dos mundos tiene su realidad. No voy a decir que no, pero el mundo exterior tiene una realidad muy diferente a la realidad del mundo interior, ¿sí? Todo lo que es nuestra personalidad, la personalidad se crea por la imitación, por todos los conceptos, por la legislación, las conductas morales, lo bueno y lo malo, las constituciones, todo eso hace parte de la personalidad, ¿sí? También los estudios, el kindergarten, la primaria, la secundaria, la universidad, posgrados, especializaciones, doctorados, todo eso hace parte de la personalidad. Pero si nosotros aquí vamos a entrar a comparar las dos realidades de estos dos mundos, vamos a darnos cuenta que la realidad de este mundo interior es muchísimo más importante y más urgente empezar a comprobar, más que la del mundo exterior. Todo ese conocimiento que nosotros adquirimos a través de la enseñanza, de los libros, de todo lo que he estado hablando ahorita, sirve, pero única y exclusivamente para la personalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todo eso viene a ser de naturaleza pasajera. Si nosotros entendemos esto, entonces ya vamos a empezar a comprender un poquitín qué es lo que nos quiere enseñar esta conferencia. Esta conferencia nos quiere es mostrar que nosotros podamos hacer esa clara diferenciación entre qué es lo importante en este momento para nuestra vida, ¿sí? Para muchas personas lo objetivo y lo importante en su vida es todo ese tren de conseguir dinero, cosas, bueno, lo que hablé ahorita.
Para otras personas lo objetivo es el anhelo espiritual, es poder uno cambiar radicalmente lo que uno es. Acá vamos a hablar seriamente y vamos a darnos cuenta que cada uno de nosotros en su mundo interior tiene una serie de personajes, elementos, yoes, defectos, agregados psicológicos, como le queramos llamar, que es urgente empezar a comprender y a eliminar. Acá nosotros en el mundo exterior, como nuestra personalidad es la que se fascina, es la que entonces nos mantiene en esto, en esta otra cosa, no, es que tengo que trabajar 18 horas porque es que tengo que tener plata, porque es que vamos a darnos cuenta. Nosotros tenemos la oportunidad de estar por este mundo físico 108 veces, es decir que vamos a retornar 108 veces. 108 veces vamos a nacer, vamos a morir. Para cada nacimiento de estos vamos a crear una personalidad. Esta personalidad ya la habíamos definido, que es como un vehículo, es un vehículo energético. Al ser un vehículo energético, quiere decir que es la que siempre va a mover el cuerpo físico, a aprender un idioma, ¿sí? Entonces acá el idioma, la cultura, el nombre, el apellido, los títulos, todo eso le pertenece a la personalidad. Vamos a ver que la personalidad y que todo el mundo exterior, como es pasajero, la personalidad en algún momento también se va a desintegrar. Nosotros hemos dicho que somos tres cosas: cuerpo físico, máquina humana, el alma o la psiquis y nuestro espíritu o conciencia, lo real y verdadero en nosotros. El cuerpo físico, a pesar de su tremenda composición y esto, va a pasar por un proceso que conocemos como la muerte. Es decir que todo lo que nosotros hicimos con el cuerpo físico, todo lo que la personalidad aprendió por todos los conceptos, condicionamientos, leyes, teorías, en algún momento ha de morir. Es decir que es pasajera. Vamos a ver entonces que la personalidad es del tiempo y que todo lo que es inherente a ella es también del tiempo. Los títulos, las profesiones. Recordemos, por ejemplo, echemos unos 50, unos 150 años para atrás. No existían las universidades, no existían los colegios o todas estas cuestiones que hoy en día ya existen. Y todas estas personas adquirían un conocimiento diferente, tenían formas de resolver su economía muy diferentes, aprendían un arte, se tenía en cuenta entonces lo que venía tal vez de la generación pasada. Mi padre aprendió esto, entonces yo también, y así sucesivamente. Así las personas podían tener una capacidad intelectual muy diferente. Nuestro centro intelectual, ¿sí?, se ha ido prostituyendo. Me refiero prostituyendo en el sentido de que le hemos ido metiendo demasiado conocimiento que ni siquiera a nosotros mismos nos consta. Prostituir no solamente es cuando una mujer va y se vende allá en la esquina, no. Prostituir es que prostituimos nuestra forma de pensar, prostituimos nuestra forma de sentir. Todo lo que nosotros conocemos hoy en día, la música está completamente prostituida. Entonces el artista se vende en función del dinero. Nuevamente volvemos a cosas de la personalidad. Si nosotros tenemos la capacidad de entender que el dinero, que los bienes materiales, las construcciones, hasta las personas pasan, ¿sí? Uno si echa unos 10 o 20 años atrás, uno sufría por ciertas cosas, lloraba por esto. Ya hoy en día sufres por otras. Y uno dice, hoy en día, ay, tan tonta yo o tan tonto yo, sufriendo, llorando o perdiendo mi calma por este evento, si era algo sencillo. Ahí podemos hacer una leve diferenciación en que todo pasa. Todo es completamente pasajero, ¿sí? ¿A qué voy con que en la antigüedad no existían universidades ni colegios ni nada de esto? Que las personas tenían una capacidad muy diferente, eran más intuitivas, tenían esa facilidad de poder. No existían los celulares, pero las abuelas sabían, hoy viene fulano, hoy viene sutano, siento que tal cosa, o siento que hoy en día nosotros, si no es condicionado a un brujo, a un mago, al clima, como me lo muestra el celular, tenemos la incapacidad hasta de poder conocernos a nosotros mismos. Uno con el conocimiento objetivo y todos estos títulos lo que hemos hecho es dañar nuestro centro intelectual. ¿A qué voy con esto?
Nuestra mente está completamente fraccionada y la mente se fracciona cuando nosotros nos volvemos teóricos, cuando nosotros nos volvemos intelectuales, cuando nosotros digamos que nos volvemos o nos fraccionamos con una serie de conocimientos, ¿sí? De saberes, que todo lo encontramos en libros, en enciclopedias, en esto, en lo otro. Es que fulano me dijo, es que a mí me enseñaron. Veamos lo curioso que lo que se enseñaba hace 50, 80 años. Se hablaba entonces en otros siglos de que la tierra era plana. Luego entonces todo lo que enseñaron en esos libros tocó recogerlo porque la tierra no era plana, se dieron cuenta que era redonda. Así sucesivamente ha pasado con todo. Si nosotros miramos la medicina, por ejemplo, en la antigüedad, tenía muchísimo más efecto a lo que tiene hoy en día. La misma medicina no la estoy desvalorizando, ¿sí? No estoy hablando mal entonces de esto, pero hay que ser serios y entender algo. Y es que nosotros ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Uno ni siquiera sabe que algo le cayó en el almuerzo mal. Venga, ¿qué me cayó mal en el almuerzo? No, tengo que sacar una cita, tengo que ir a la droguería, tengo que comprarme un medicamento. Eso es porque esa capacidad de poder nosotros conectarnos con nuestro propio ser se ha fraccionado. Uno entonces está enfermo de algo, el cuerpo físico se enferma y dada su tremenda composición se enferma por ciertas cosas. Debemos entender que todos nuestros defectos, todos nuestros pensamientos, formas de sentir negativas somatizan en nuestro cuerpo físico y son los causantes de la mayoría de las enfermedades. Si la persona pudiera entender que para erradicar tal enfermedad o tal dolencia necesariamente tendría que entrar a trabajar objetivamente sobre ese defecto, podría llegar a recuperarse de ciertas cosas. Pero hoy en día, ¿qué ha hecho todo el conocimiento de la personalidad, todo el conocimiento subjetivo, todo lo que vemos en libros? Ya hoy en día las personas se acostumbraron ¿le duele el útero? Saquémoselo. ¿Le duele la trompa de falopia? Saquémoselo. ¿Tiene problema la próstata? Quitémoselo. Haga esto, quítese, córtese, venga acá. Eso parece una carnicería. Y vuelvo y digo, no estoy hablando improperios contra la medicina, pero hay que entender realmente, hay que comprender que nosotros mismos hemos perdido el conocimiento objetivo de poder conectarnos con esta parte de nuestro ser, de nosotros mismos. Cada uno de nosotros, cada persona, tiene la capacidad de establecer una comunicación con su propio Padre interior profundo, pero a raíz de toda esa basura que le hemos metido a nuestra mente, a través de todos esos conceptos que nos hemos metido, ¿qué es lo que ha pasado? Que nos hemos alienado de nuestra conciencia, nos hemos separado de nuestra conciencia, ¿sí? Es muy curioso que alguien hablaba con una persona y le estaba hablando de algo del amor. Es que el amor es esto, o algo así. Y esta persona decía, pero espere, un momento. Usted me está hablando de qué clase de amor. Amor, o sea, ya hasta el mismo amor lo tenemos fraccionado. Hay que comprender que el amor es la única ley. Es una ley universal. Pero nosotros mismos nos hemos encargado hasta de conceptualizar el amor. Entonces el amor, si uno mira todos los conceptos, el amor es no sé qué. Acá fulanito de tal dice que el amor es esto. El filósofo, siéntalo. O sea, la idea sería uno llegar a sentir el amor. ¿Cómo siente usted el amor? ¿Cómo siente usted que realmente tiene un ánimo de servir? ¿Qué es el amor para usted? Pero es en función de lo que nuestra mente fraccionada a punta de teorías, de condiciones, de lo que dice acá, nos dice. O sea, ya perdimos esa capacidad de conocernos a nosotros mismos. Vamos a ver que entonces acá hay algo que nosotros debemos ver, y es que conocimiento viene de conocer. Es decir, es algo que se debe hacer personalmente. O sea, que la misma persona debe hacer. ¿Sí? El conocimiento que nosotros tenemos en este momento es adquirido por todos los libros, por toda la enseñanza, pero a nosotros nos consta realmente todo lo que hemos aprendido. Si uno mira en todas estas escuelas de Oriente, se dedican mejor, es como a que las personas despierten esa inteligencia emocional, a que despierten esta opción de poder desarrollar cierta vocación,
al niño no le enseñan teorías desde chiquiticos, uno se aterra ya de ver niños de 3, 4 años, toda esa parte intelectual como la tienen, pero son cosas que ellos han aprendido es por creer, no es un conocimiento que venga de ellos a hacerlo personalmente. ¿A qué me estoy refiriendo? Que uno, por ejemplo, dice, o a uno en el colegio le dice, no, es que existen tantos planetas y no existen más planetas en el universo, y en el planeta Tierra es única y exclusivamente donde hay vida y no hay vida en otros planetas. Pero si uno a través de su propio conocimiento objetivo pudiera hacer esa comprobación directa de darse cuenta que todos los planetas están habitados, de darse cuenta que el amor no es un tema de conceptos, es de aprender a sentirlo, de darse cuenta que la sabiduría no la vamos a poder adquirir en todos los libros que nosotros queramos, es una sabiduría prestada, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay muchos maestros, todos estos maestros dejaron grandes conocimientos, pero si cada uno de nosotros no opta por ir empezando a sacar su propia sabiduría, pues realmente, ¿cuál es la sabiduría que nosotros tenemos? ¿Cuál es la sabiduría que tiene usted con respecto a tal situación? Por eso nosotros somos muy ignorantes y somos como animalitos intelectuales, porque tenemos un cerebro equivocadamente llamados hombres. Somos demasiado reaccionarios, tenemos una incapacidad de poder desenvolvernos sabia e inteligentemente. Nos olvidamos de que nuestro ser es el que tiene toda la sabiduría de todo el universo. Por eso los griegos decían, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Pero para nosotros fue más fácil entonces empezar a creer. Nos volvimos creyentes. Entonces, desde la primaria nos empezaron a cuadricular la mente. Uno se da cuenta, y leyendo no hace mucho un artículo decía que todo el conocimiento que hoy en día se maneja en los colegios y en las universidades es para crear personas para empresa, ¿sí? O sea, se maneja como una empresa, es para cuadricularle a la persona la mente, entonces, exactamente, completamente mecánicos, como un robot, como una máquina que se levanta, se aprende esto, tal cosa, uno en el colegio. Eso es lo que le queda a uno. Uno en el colegio tenía que aprenderse y memorizar, y pensamos que memorizar es entonces inteligencia. Vamos a ver que intelectualismo no es igual a inteligencia. Existen muchas personas, y tal vez hay una película por ahí de un personaje que era brillante, tenía una mente entre comillas brillante, tenía todo el conocimiento de astronomía, de la ciencia, de la física, de la matemática, pero su vida personal era un completo desastre. Es decir, que es una persona que no es inteligente. Yo aprender a ver en un microscopio, saber que esta ecuación da esto, ¿eso cómo lo podría yo aplicar en mi vida práctica? El conocimiento subjetivo o el conocimiento de la personalidad, la verdad lo que hace es atrofiarnos completamente. Y aquí hemos de decir algo, y es que si uno realmente tiene serias intenciones de autorrealizarse, entre menos conocimiento subjetivo tenga, es mucho mejor. Entre menos fracciones su mente. Veamos que la mente tiene el papel o tiene una función, y es la de juzgar, es la de comprender, es la de reflexionar, es la de poder entender. Pero cuando nosotros hemos dedicado a meternos toda esa información en la mente, veamos que hay personas que llegan a un punto donde ya no comprenden, se bloquea la mente. Conozco personas, y por ahí una persona en especial que es filósofo, estudió en todos los aspectos la filosofía, libros sagrados, todo esto, y el personaje se chavetó, anda por ahí por la universidad, se chavetó, o sea, se completamente dañó su mente. ¿Y por qué pasa esto? Por todo el conocimiento intelectual. Vuelvo y aclaro, no estoy diciendo entonces que la persona no deba estudiar o que no. Realmente simplemente se dice, entre menos conocimiento subjetivo se tenga, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque la persona va a aprender a sentir. Cuando uno es muy intelectual, y de pronto ustedes en su vida práctica se han podido dar cuenta que uno le va a hablar a la persona de toda esta creación, el intelectualismo a uno le hace no entender, no, venga, pero es que yo no puedo entender eso. ¿Por qué? Porque desde la primaria nos dijeron que el óvulo y que el esperma tiene que salir del óvulo y que así se crea un hijo físico. Entonces, cuando a uno le dicen que no hay, sí, que se pierda la energía, que es para engendrar un hijo,
Cuando uno le dice, no, mira, hay una forma diferente de practicar el sexo, uy, no, venga, ¿cómo así? Es que en el sexo usted puede experimentar a Dios, entonces no, ustedes están locos, están tostados, tienen la mente tostada. O sea, estos temas se volvieron ya que es de locos. Vea lo curioso, o sea, ya las cosas, cómo se van adulterando. Se ha adulterado absolutamente todo en el planeta. Ya vienen con ese chip, ya vienen con toda esa información. Porque querer uno dominarse, gobernarse a sí mismo, también eso no. Eso no es vivir la vida, exactamente. Entonces, si uno habla a una persona de hay formas diferentes de resolver los problemas, estúdiese a usted mismo, van a decir, o es psicólogo, pero loquitos, o usted que está jugando, no pierda su tiempo, la vida es para vivirla. Claro, si nosotros queremos vivir en esta realidad, lógico, tiene toda la razón la persona, pero solamente vamos a quedar acá y vamos a quedar con un 3% de conciencia, nunca vamos a poder experimentar la verdadera realidad. Vuelvo y digo, este mundo exterior tiene una realidad. ¿Por qué? Porque el carro existe, porque existen las sillas, porque existe mi cuerpo, porque existe tal cosa. Todo lo podemos ver y palpar. Todo lo material. Exactamente, pero todo lo material llega a un punto donde va a perderse. Si nosotros pudiéramos ir a mirar en una existencia pasada qué fuimos, ¿a nosotros de qué nos valdría saber que fuimos unos médicos impresionantes o que fuimos unos arquitectos tremendos o que hicimos tales proezas o que hicimos, si la personalidad en este momento para esta existencia, eso en qué nos está sirviendo? Vamos a decir algo, y es que para los seres realmente lo único real y verdadero son los títulos, las iniciaciones, el avance espiritual que tenga la persona en los mundos internos. A los seres no les interesa, no, es que este fue presidente, no, es que este hizo empresas, no, es que este fue un magnate tal, es que este fue tal. A los seres no les interesa eso. Y veámoslo en el camino de todos los grandes maestros. Jesús el Cristo, él hablaba que no venía a hacer una iglesia, no venía a hacer una religión, no venía a buscar seguidores, simplemente venía a buscar personas revolucionarias que quisieran hacer su trabajo. Y él sintetizaba el trabajo de los 3 factores en una simple frase, y era: toma tu cruz, es decir, dele al sexo para crear estos cuerpos, niéguese a sí mismo, empiece a eliminar esos defectos y sígame. Ahí está la síntesis de los 3 trabajos que cada persona debe hacer. Esos 3 trabajos ya lo vamos a ver y vamos a darnos cuenta que eso no es del tiempo, que no es del intelecto, que no se halla en libros. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo quiero ser sabio, yo quiero extraer la inteligencia, yo quisiera que mi vida funcionara diferente. Pues si la persona no puede interiorizar, no puede aprender de sus problemas, ¿cómo va a pretender que en un libro puede encontrar la solución a algo? De pronto hay guías, hay orientaciones, pero si la persona no entra al terreno del conocer, ¿sí?, del comprobar, de poder comprender, pues nunca va a poder salir de todas esas teorías. Hay una enseñanza de Buda, y era que él estaba sirviendo en una taza de té y estaba sentado el discípulo. Y el discípulo le decía, maestro, es que tú eres tonto, ¿no te das cuenta que ya estás regando todo el té, lo estás botando por todo lado? Y él le decía que era una enseñanza para que él entendiera que cuando ya se llena la mente, ya no puede recibir otro tipo de conocimientos. Hay que vaciar la mente. Es una enseñanza del budismo. Es una enseñanza del budismo. Hay que aprender a sacar toda esa basura, todos esos conceptos. Me refiero a basura en el sentido de que nos han dicho que Dios solamente lo hallamos en una iglesia o en un culto, que usted no puede encontrar a Dios, que usted para algo espiritual, venga, de plata, de esto, y chistosamente se convierte en dinero. Y hay personas que tienen la creencia que irnos bien económicamente es estar con Dios. No, es que usted está bien económicamente, no, es que eso Dios entró a su vida. Es absurdo. En la vida de uno o en la vida de nosotros empieza a entrar Dios cuando nosotros vamos a empezar a dejar actuar a la conciencia. Mientras nosotros no dejemos actuar a la conciencia, esa parte de Dios dentro de nosotros está queriendo hacer, pero no lo dejamos hacer. Entonces ahí nos damos cuenta de que todo ese conocimiento subjetivo y de la personalidad lo que hace es alejarnos, no poder comprender, no poder entender ciertas cosas que eran inherentes, sí, que eran de nosotros, ¿sí? En la antigüedad, en la antigua raza, tal vez no existía todo ese ego y todas estas cosas
todas esas personas tenían esa capacidad de poder tener virtudes, de tener más cosas. Hoy en día uno ve la degeneración hasta dónde ha llegado. Uno va y mira todas esas grandes ciudades y a eso le llamamos evolución. Eso, o sea, uno entra a un Transmilenio en Bogotá, todo el mundo así, todo el mundo para el trabajo, del trabajo a la casa, lo mismo. Solo para ir a subir a un Transmilenio. Pasan por encima de todo el mundo. Y todo el mundo en afán. Entonces se va agotando toda la energía, llegamos a viejos y cuando llegamos a este punto decimos, hola, venga, yo nunca supe qué era perdonar. ¿Yo qué hice de mi vida? Yo nunca supe lo que era saber por qué tenía ira con esta persona, o tal vez ya por la experiencia ya de los años llega a entender por qué no se entendía con fulano de tal, pero tuvo que pasar y perder toda una existencia para poder llegar a hacer eso. Cuando uno se puede conectar objetivamente con su ser, puede llegar a comprender todas estas cosas. Veamos, por ejemplo, en la antigüedad todas esas grandes construcciones que se hacían y dónde estaba el estudio de 5 años, de un título. O sea, hay personas que tienen, digamos, capacidades impresionantes, pero por el simple hecho de no tener un título, no, usted no sirve. Y pueden tener más capacidades que aquel que pisó una universidad, que fue a rascarse el estómago, allá a degenerarse, a beber, toda esa facultad de médicos tomando, fumando. No entienden ni siquiera que para poder uno empezar a regenerar su cuerpo físico, tiene que empezar a hacer unos cambios psicológicos. Por eso se debería empezar. Todos estos médicos del Tíbet, todos estos monjes tibetanos, ellos sí comprenden lo serio que es la composición no solamente del cuerpo físico, sino que existen otros vehículos energéticos que necesitamos crearlos es directamente con nuestra energía. Entonces, todo ese conocimiento se ha ido haciendo más mal que bien. Bien, es una forma de resolver pues la economía. Hoy en día el concepto de que si no estudia, entonces usted es un fracasado, no es nadie en la vida, y nosotros nos metemos ese chip. Pero cuando la persona quiere dejar de andar de forma como los demás, como Vicente y toda la gente, y la persona sale de ahí, uy, no, este está loco, venga, no, se perdió, no, este ya lo perdimos, es una persona que no sabe lo que es la vida, porque la vida para todo esto es la degeneración, los placeres, las mujeres, la plata, todo eso, los vicios, todo eso. Entonces, eso es el mundo exterior. Tiene su realidad, pero hoy en día la realidad es una realidad demasiado hacia la degeneración, hacia el ego, hacia lo que realmente no va a generar nada. Una persona pudo haber aprendido 5 o 6 idiomas, aquí conocí esto, pero si no se conoce a sí mismo, nunca va a obtener la real sabiduría. Puede conocer mucho externamente, puede haber experimentado entre microscopios, telescopios, el planeta, todo esto, pero con un desdoblamiento astral la persona puede ir a saber eso y mucho más. Yo recuerdo que pues hay personas que no nos es tan afín el estudio, ¿sí? Y yo recuerdo que yo no entendía lo que era el átomo, y que acá el átomo de Thomson o de no sé qué, acá el átomo de tal. Yo vine a entender el átomo es cuando pude comprender que un átomo es como un defecto y que tiene 3 principios, el electrón, el protón y el neutrón. Son las mismas 3 fuerzas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son los mismos 3 trabajos que cada uno de nosotros debe hacer. Hasta ahí vine a entender, ya sé que es un electrón, ya sé que es una molécula, que toda esa consecución de átomos, ¿sí? de efectos, de pensamientos generan una gran molécula, que hay que aprender a disolver las moléculas para rescatar la sabiduría de cada átomo. Entonces uno se va dando cuenta que hay una gran diferencia entre el conocimiento subjetivo y el conocimiento objetivo. Bien, vamos a hablar ahora del mundo exterior. El mundo exterior, vamos a decir que tiene 2 realidades, ¿sí? Por un lado está la esencia libre y despierta, que es lo que nosotros conocemos como el 3%, ¿sí? Y por otro lado está nuestra esencia atrapada. ¿En dónde está atrapada? En todo el 97% de conciencia, ¿sí? Esa es la realidad de nuestro mundo interior. El 3% y el 97%. El 3% en la mayoría de los seres humanos está libre, pero cuando nosotros creamos la personalidad,
que la personalidad se crea de los 0 a los 7 años. Entonces a esta partecita le da por dormirse, ¿sí? Y por ahí se manifiesta de vez en cuando, pero no está atrapada, es libre, no se puede atrapar. Se duerme, se empieza a despertar cuando nosotros llegamos o entendemos que en la vida hay algo más objetivo, que es muchísimo más objetivo uno poder hacer una meditación, que es conectarse con la sexta y la séptima dimensión de la naturaleza, a ir al bar, a hablar, a criticar, a degenerarme, a meterme en procesos que realmente no me están ayudando a crecer espiritualmente. Entonces, esta conciencia empezará a despertarse. Esta conciencia va a estar en función de los 3 trabajos que nosotros debemos hacer. Recordemos que por un lado está el sacrificio por la humanidad, por el otro lado está la muerte psicológica y por el otro lado está el nacimiento espiritual. Esta conciencia hay que aprender a observarla para nosotros entrar directamente al conocimiento objetivo, a explorar nuestro mundo interior. Debemos activar algo que está completamente atrofiado en todos nosotros y lo hemos hablado y lo seguiremos hablando. Es un sentido que se conoce como la autoobservación, ¿sí? Este sentido está atrofiado en todos nosotros. ¿Por qué? Porque para nosotros es más fácil observar exteriormente. Entonces observo, no, es real el carro, es real esto, es real tal cosa, uy, miren a fulano, allá están robando, allá están peleando, allí tal cosa. A nosotros se nos olvidó es empezar a conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Tenemos esa incapacidad, pero esta autoobservación, como está atrofiada, como es un sentido que es de la conciencia, que nosotros deberíamos ir despertando, está atrofiado, necesitamos empezar otra vez a ponerlo a funcionar, porque lo que no se usa o se atrofia o se pierde. Entonces necesitamos empezar a aplicar la autoobservación. El conocimiento interior es completamente práctico. Y lo escribo grande, ¿por qué? Porque hoy en día nosotros debemos entender que la práctica es lo que nos va a llevar a este conocimiento interior. Si nosotros, sí, listo, entendemos las conferencias, asistimos a las conferencias, tenemos el ánimo de aprender, pero lo dejamos como un conocimiento más, se vuelve otra teoría. No, sí, yo conozco la teoría de los yoes. No, sí, yo sé que existen yoes y yo sé que es, pero si no lo practica, ¿cómo lo va a poder conocer? ¿Cómo va a poder comprobarlo? Entonces la idea del conocimiento interior es que nosotros, a través de la autoobservación y de otras prácticas, podemos llevarlo es directamente a vivenciar, a poder experimentar. La autoobservación a nosotros, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a poder entender que dentro de cada defecto, ¿sí?, dentro de cada yo agregado psicológico, hay un porcentaje de mi conciencia, ¿sí? Determinado defecto, un defecto de lujuria, por ejemplo, tiene atrapado un porcentaje de mi conciencia. Cuando uno puede darse cuenta de esa realidad interior, que no por el hecho de que no la podamos ver, no quiere decir que no sea real, entonces uno dice, necesito empezar a adueñarme de este porcentaje de conciencia y liberarlo. Necesito aprender a autoobservarme, necesito aprender a conocerme a mí mismo. ¿Por qué se manifiesta la lujuria? Recordemos que la lujuria tiene muchísimos detalles, que los vamos a ver en la próxima conferencia. La lujuria tiene muchos detalles, el adúltero, el mirón, el que le gusta tocar aquí, el que le gusta pispear, el que le gusta el proceso de la pornografía, todos esos detallitos hacen parte de la lujuria. Pero si yo empiezo a ver que en cada detalle hay un porcentaje de mi conciencia, yo necesito hacerme dueño urgentemente de esa fuerza, sí se tiene un ánimo revolucionario, si uno realmente sí quiere empezar a dejar de ser lo que es. Bien, después de que uno empieza entonces ese proceso de autoobservación, es importante llevarlo al plano del comprender, ¿sí?, de la comprensión. Yo necesito llegar a ver por qué creé este defecto, cómo se creó o cómo se empezó a manifestar al menos en esta existencia. Porque recordemos, los defectos vienen de existencias en existencias y nosotros lo vamos alimentando. Entonces cada vez que yo siento lujuria es como cuando yo le doy un platico de comida al perrito, exactamente igual. Estamos alimentando a este glotón, se va volviendo más grande y por eso ya
las personas ya no pueden ni disimular y pasa una chica o pasa un chico y uy, tal cosa, es porque han alimentado demasiado ese defecto. Pero este defecto podemos nosotros comprenderlo, ver por qué lo creamos, ver cómo se alimenta, cada cuánto se manifiesta, en esta existencia desde qué momento empezó a entrar en actividad. Cuando uno llega a esas comprensiones, uno va a decir, uy caramba, este examen de conciencia tengo que hacerlo es a conciencia y tengo es que ir a confesarme directamente con mi propio ser, con mi propia madre interna, con mi propia conciencia. Uno de sentir ese arrepentimiento de haber creado esos detalles, de haber creado esos defectos, de haberlos alimentados tan tontamente en procesos que uno dice, no, qué bobada. Y así con todos, digamos la pereza, la ira, procesos de ira, hay peleas que uno hasta después de la pelea uno dice, oiga, tan tonta yo peleando por esto o tan bobo yo peleando cuando la solución, pero uno en el momento no lo puede ver porque no tiene esta autoobservación. Por eso es importante ir comprendiendo. Cuando nosotros comprendemos el defecto, vamos a llegar a algo y es a poder ver que el defecto se elimina, ¿sí? Hay muchas personas que confunden estos procesos y dicen, no, sí, es que yo fumaba hace 30 años y ya no fumo, ya maté el defecto. Es un principio que la persona pueda llegar a abstenerse de ciertas cosas. Ejemplo, si la persona decía groserías y ya no las dice, pero sería más interesante ir a estudiar ese yo que le gustaba decir mentiras, para poderlo ir a eliminar. Me estoy comiendo las letras. Para ir a eliminarlo. Cuando uno lo elimina, entonces en el mundo de los sueños, en la quinta dimensión, en el mundo astral, vamos a ver que uno de estos personajes muere, ¿sí? Entonces el sueño va a ser muy claro. El sueño, la persona se puede soñar que estaba en un sepelio, en una ¿cómo se llama? En una velación, o que llevaban un muertico ahí metido en el cajón. Está haciendo referencia a que se está haciendo un trabajo, si es que se está observando y está pidiendo muerte. Uno empieza a pedir muerte en el día, empieza a hacer ciertas comprensiones y en la noche, en el mundo de los sueños, se va a ver que algo muere, o algo cae, o algo se destruye. Eso nos está mostrando que en nuestro país psicológico algo está cambiando. Y ahí es cuando uno dice, bueno, ya no siento tanto la actividad del defecto. Y ya ahí sí es sincero decir, ya maté tal defecto, ya maté tal detalle. Mientras no se le haga la disección al defecto, es un principio el no hacerlo, es un principio dejar de fumar, es un principio dejar de tomar, pero sería más interesante ir uno a mirarlo, cómo lo creé, cuándo lo creé, en qué existencia lo creé, porque uno piensa que es de esta existencia, no, de esta existencia de pronto es todo lo relacionado a los teléfonos y al yo del Facebook y al yo del WhatsApp, pero si uno va y mira, eso es un defecto del chisme. Lo que pasa es que ya el chisme se sistematizó y se volvió más, sí, en el Facebook y esto, pero es un yo chismoso que viene quién sabe cuántas existencias atrás, que en esta creó otro bracito, que es la posibilidad de entrar al Facebook para mirar fulana, fulana se casó, no, se separó, ya tiene otro novio, no. Ese es el puro chisme que todos nosotros caemos en eso. Entonces, comprender es muy importante para poder eliminar el yo. Nosotros a veces también caemos en el error, y esto pasa por fanatismo, que entonces se llega a estos estudios y la persona dice, uy no, tomar es malo, esto es malo, tal cosa, no mire televisión, no se maquille, no se ponga aretes, no haga esto, no diga groserías. Pero si la persona no hace una comprensión, va a empezar a reprimirse, y eso no es un cambio. Un cambio radical es cuando la persona estudia su defecto, sienta al yo ahí en el banquillo y empieza a diseccionarlo. Ahí la persona va a decir, uy, venga, yo qué estaba haciendo, por ejemplo, con mi energía sexual, en todos los procesos de masturbación, o en todos los procesos de fornicación, o en todos los procesos de ir a tomar alcohol y embriagarme, hasta, mejor dicho, ya quedar turuleto, hasta intoxicarme y al otro día tener que irme para el hospital, porque ahí cuando ya se comprende uno dice, no, esto está mal. La conciencia, como tiene toda la sabiduría, le va a ir mostrando a la persona los procesos en los que se metió. Entonces esa comprensión va a llegar con el arrepentimiento, y es cuando la persona va a decir, definitivamente ya no voy más con tal cosa, ya entendí por qué me hace daño. Así con todo, pero no nos podemos fanatizar a que no, todo es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, porque entonces nos estamos reprimiendo. Siempre es importante comprender,
Si tenemos un ánimo de cambio, de empezar a hacer modificaciones ya, no quiero esto, no quiero, listo, siéntese, estudie el defecto y váyalo comprendiendo para que sea algo auténtico, auténtico de la conciencia, que ya hasta puede incluso darle una explicación a aquel que le gusta meter vicio, ¿sí? Cuando ya se ha logrado comprender ese defecto, hasta la misma persona que salió de ese vicio tiene la inteligencia y la sabiduría para ayudar a los demás, porque ya lo comprendió dentro de sí mismo. Si uno no entiende su ira, ¿yo cómo voy a llegar a decirle a otra persona, no, es que hay que tener paz, es que si no comprendo mi ira, estudie su ira, sáquele los más detalles que pueda para comprender, para llevarle la comprensión a esa persona y que esa persona haga un propio trabajo. Recordemos que esto es completamente individual. Se necesita la pareja para hacer esta creación. Entonces vamos a ver en el conocimiento objetivo que no solamente basta conocerse, sino que para llegar también al conocimiento objetivo es urgente empezar a hacer una creación. Esta creación está relacionada con los 5 cuerpos que nosotros debemos ir, digamos pues, a confeccionarle al ser. Y todo esto se va a hacer es a través del sexo. Estos 2 ya están. Y estos 2 también, ¿sí? Que acá está el físico, nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo vital. Estos ya están, ya los tenemos. Ahí es que regenerarlos, y vamos a regenerarlos a través de la energía creadora sexual. Estos 3 cuerpos, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal, están, digamos, como en estado de embrión, están dentro de nuestra propia energía creadora sexual, pero para eso es importante empezar a utilizarla sabiamente. Si nosotros empezamos a regenerar el cuerpo físico, vamos a poder vivir y comprender todo lo que es referente a lo físico. Nuestro mundo físico, nuestra tercera dimensión, maneja 48 leyes. Nosotros ni siquiera conocemos esas 48 leyes. Uno conoce, son una serie de condicionamientos de la personalidad, que recordemos que la personalidad vibra con más leyes, porque la personalidad sufre de cómo me ven, de qué piensan de mí, de que si no tengo dinero, entonces tal cosa. Todo eso es de la personalidad. Si una persona pudiera empezar a estudiar un poquito su personalidad, empezaría a darse cuenta que hay muchas cosas tontas por las que uno sufre. Entonces, cuando se arregla uno en exceso, o cuando uno tiene que estrenar, porque es que tengo que estrenar, si una persona se siente y mira ese detalle que lo puede sacar en un día, va a decir, no, pues qué bobada, yo gastando tiempo, pues realmente me interesa es tener un cuerpo físico y vestirlo y ya, pero ¿por qué tengo que irme al extremo de sufrir? Todas esas cositas vamos a poderlas ir entendiendo. Mientras nosotros no hagamos este trabajo de regenerar nuestro cuerpo físico, ni siquiera vamos a entender lo que es estar acá, en este plano físico. Cuando nosotros podamos entender eso, entonces el primer síntoma sería querer sentir un objetivo de conocernos, querer llegar a saber para qué está este cuerpo físico acá, entender, como veíamos en la conferencia de ayer, que nuestro cuerpo es un condensador de energía y que como condensador de energía tiene energías tan sutiles que una de estas es la energía creadora sexual. Cuando ya se empieza a comprender eso, se empieza a vivir una realidad del mundo físico. Después entonces vendrá la creación del cuerpo vital. Con el cuerpo vital podemos ir a visitar la 4ª dimensión o los paraísos yinas y extraer todo ese conocimiento que hoy en día para nosotros es algo, ay no, eso solamente es de Disney o de los cuentos de hadas, pero poder conocer a las hadas, a las ondinas, a las nereidas, darnos cuenta de que en la naturaleza existe una creación impresionante, pero esto para nosotros es muy subjetivo. Claro, ¿por qué? Porque todos los libros dicen que eso es de locos, que es de fantasía, que es de los niños. No. Vamos a ver que cuando se crea el cuerpo astral... Y se dice, bueno, que la ciencia me lo diga. Que me lo muestren. Vamos a ver que el cuerpo astral, cuando se crea esa conciencia, que es que vamos a ir a crearle esta conciencia, porque estos cuerpos están en lunares, ahí es que crearles la conciencia. Vamos a poder visitar a todos los planetas, vamos a poder visitar los astros, vamos a poder conocer universos que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. ¿Por qué? Porque los libros dicen, porque el autor tal dice que no. Y creer en que existe vida en otro planeta es una blasfemia. Pero no entendemos que Dios es la unión de todos. Si hasta en una planta está un principio de Dios, porque tiene vida,
Entonces, ¿por qué vamos a decir que existir vida en otros planetas es ir en contra de la religión? Todos los millones de galaxias. Todas esas cosas. Cuando creemos el cuerpo mental está relacionado con los átomos, vamos a poder extraer toda la sabiduría de los átomos. Vamos a aprender a desdoblarnos, esto lo vamos a ver en fase B. Existe el desdoblamiento astral, pero también existe el desdoblamiento mental, que es cuando nosotros podemos ir a y comprender cada uno de los defectos. Aquí no vamos a ir a eliminar a los yoes, aquí vamos a ir a sentarnos a hablar de tú a tú, bueno, cómo se alimenta, cada cuánto esto, cómo hacernos amigos, ¿sí? Uno en el mundo astral sueña que mata al yo y esto. Una leve percepción del mundo mental es cuando uno sueña que sueña, ¿sí? Uno llega y se levanta y, pero sigo en el sueño, y vuelvo y me levanto y ya es un desdoblamiento mental. Hay que volverlo una práctica y hay que aprender a sacarlo consciente. Y vamos a ver que cuando se cree este cuerpo causal, vamos a poder entender lo que fue, lo que ha sido y lo que será. Vamos a entender las causas de todo, ¿sí? Vamos a ver que este mundo es completamente electrónico y aquí se encuentran los átomos, los planetas del Cristo, perdón, se encuentran los átomos del Cristo, los planetas. Al ser los planetas del Cristo están relacionados con los electrones que habita cada átomo. Cuando nosotros aprendemos a extraer esa sabiduría, que es el electrón, el fuego, el principio crístico de cada átomo, vamos a poder entender el porqué de todas las cosas, hasta de nuestros mismos errores. Vamos a poder ver toda la realidad, vamos a poder ver una parte de la realidad, una parte con la sabiduría. Y estos dos cuerpos, con el cuerpo búdico, vamos a poder entrar a los mundos electromagnéticos, a poder experimentar la verdadera felicidad. Hoy en día para nosotros la felicidad, volvemos nuevamente a lo subjetivo. Entonces si ahorita mañana me pagan, uy, estoy contento y tengo un ánimo, y si mañana me van a pagar, pero si no le pagan, uy no, venga, ¿cómo así? Se va para el otro lado del péndulo. Es decir que la felicidad en este momento en nosotros está muy sujeta a todos estos defectos. Si fulanita entonces sí me quiere y me da el sí y vamos a cuadrarnos y esto, estoy contento, pero si fulanita se le acabó el amor o ya no quiere nada conmigo, estoy triste, pienso en suicidarme, todo eso es muy subjetivo. Cuando uno empieza a entender que dentro de uno está Dios y está toda la sabiduría, uno empieza a desarrollar una fe consciente por todas estas prácticas, por todas estas comprensiones, por toda esta sabiduría. Y está el mundo, el cuerpo, álmico, que con él es con el que nos vamos a fundir, digámoslo así, en un océano de luz. Es donde está la gran realidad y pensamos que esto es real. O sea que mientras no creemos estos 5 cuerpos de pecado, ¿sí? Estos 5 cuerpos, que estos ya están, mientras no regeneremos estos 2 y creemos estos de acá, nunca vamos a poder entender ni conocer la sabiduría de otras dimensiones. Y para esto es necesario que uno aprenda a manejar su energía creadora sexual. Esto debe ir de la mano con un trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Uno debe aprender a eliminar los defectos. Entonces volvamos acá. Cuando yo me doy cuenta que aquí hay un porcentaje de mi conciencia y puedo liberar esta chispita, ¿qué pasa con esta chispita? Esta chispita no se libera para ser más mala, no. Ella se libera y el Padre le va a despertar su propio conocimiento objetivo. Conocimiento objetivo. ¿Cómo así? Bueno, digamos que esta fue una chispita. Esta chispita tiene un porcentaje de sabiduría. Cuando yo la puedo liberar, que el Padre le despierte su propio conocimiento objetivo, quiere decir que es como si saliera de una cárcel en la que estaba y ya va a ayudar a las otras a salir. Porque así como ella se pudo liberar, tiene la sabiduría de cómo se liberó, de los errores que cometió. Entonces ahí es cuando ya la persona ya va a empezar a despertar este 3% y va a ir en un 4, un 5%, y eso es lo que se va a llamar ir liberando al ser. ¿Por qué? Porque este 3% y este 97%, en síntesis, es lo que es nuestro ser. Mientras nosotros no liberemos este 97% de conciencia, pues nuestro ser, nuestro Dios interno, ese fuego que está dentro de cada uno de los yoes que le da la vida, pues siempre va a estar atrapado en todo lo subjetivo.
llevándonos a todo el ánimo subjetivo. Pero eso es lo que es todo el conocimiento interior. Recordemos, el nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual hay que empezarlo a practicar con castidad. Cada uno de estos cuerpos requiere una seriedad y unos compromisos para irlos creando. Si yo no puedo ver el sexo con pureza, con castidad, nunca voy a poder hacer esta creación y nunca voy a llegar al conocimiento objetivo. El sexo hay que irlo puliendo. En un principio se entra con toda la lujuria, con todo esto, pero necesito empezar a hacerme dueño de esa fuerza y empezar a estudiar todo. No me dejan ver el sexo diferente. Hay que llevar el sexo a unas alturas de pureza impresionante, porque ya después de que nace el Cristo, que va a ser una conferencia más adelante que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que el sexo se necesita refinar. Y eso se refina es directamente en el trabajo de la muerte psicológica, con efectos y purificando esa energía para que cristalice. La energía que va, o la conciencia que se va liberando de cada defecto, es lo que va a ir a cristalizar cada uno de estos cuerpos. Mientras la persona no tenga un equilibrio de centros, no tenga un propósito, ¿sí? No tenga un objetivo, pues sí, llega el sexo en la noche y de pronto no se cae, no llega al orgasmo, pero si en el día estuvo maldiciendo, criticando, tratando mal a la pareja, haciendo chanchullos, diciendo mentiras, pues ¿qué es lo que va a cristalizar en la noche, por Dios? Y por eso muchas personas gnósticas llevan 15, 20, 30 años y nunca han podido ganar la castidad ni hacer ninguna creación, porque este conocimiento se tornó intelectual. Ah, sí, yo conozco tal, ah, sí, esto, lo otro. Vamos a decirlo, una persona que realmente se autodenomine gnóstico o que diga perseguir o seguir las enseñanzas del maestro, que quiera conocerse a sí mismo, verdaderamente debe entender que el trago altera su energía sexual, ¿sí? Que los vicios alteran su energía, pero ¿qué hacen muchos? Ah, es un traguito, no tiene nada de malo. No comprende realmente que su energía es más valiosa que eso. Entonces, esto es directamente para que uno lo pueda llevar a la práctica. Si nosotros no tenemos la capacidad de llevar este conocimiento a la práctica, va a ser una teoría más. Porque este conocimiento no es de teorizar, no es de pararme aquí, hablar bonito, no. Y es también una invitación hasta para uno mismo. Hombre, tengo que ponerme serio con la práctica. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con la práctica? ¿Cuánto tiempo del día, de las 24 horas, yo le doy al ser o la conciencia, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le doy yo al ego? ¿Cuánto tiempo a la personalidad? E ir haciendo esos pequeños cambios muy radicales, muy seriamente, para poder tener una comprensión. Entonces, acá muchas personas pueden decir, uy, no, esa persona sabe mucho, se sabe la vida de tal autor, uy, vea cómo recita de bien, vea cómo sabe esto. Pero si lo leyó en un libro, ¿sí? Pues aquí todos podemos aprendernos cosas. Acá nosotros, si ustedes se dan cuenta, no la pasamos diciendo, el maestro tal dice, el maestro Samael dice, el maestro fulano tal dice, el maestro en su capítulo tal, en el libro tal dice. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hemos vivenciado, pues es una sabiduría prestada. Y cualquiera de las personas que están aquí pueden decir, eso que usted está diciendo no le consta. ¿A usted le consta realmente? ¿Sí? Uno habla de los mundos, de los planetas, uno habla de muchas cosas, habla de los procesos del Cristo, pero solamente cuando se llegue a ese punto se puede hablar con completa vivencia. Mientras tanto, debemos empezar a hacer la práctica para poder llegar algún día de esta existencia a ese punto. Recordemos, este trabajo se hace en una sola existencia. La edad, todos esos conceptos son de la personalidad. Entonces, la personalidad es la que es sujeta al tiempo. El tiempo, no, es que no, tal cosa. Acá en este conocimiento objetivo es muy diferente. Cuando la persona ya aprende a desdoblarse, y para eso está la ciencia, aprende a entender, a comprobar que a través del desdoblamiento puede experimentar otra realidad. Así en el libro diga que la luna es así o que el planeta Júpiter es así, si la persona ya pudo desdoblarse y pudo comprender que hay vida, que hay una humanidad que tiene su raza y que también ha tenido historias en el planeta, en su tiempo, va a decir, no, lo que dice en este libro es
Es esto a lo que ya se ha podido experimentar. Cuando se ha podido vivenciar la meditación es el pan del sabio, ya la persona sabe cómo poder resolver sus problemas. No necesita ir donde un chamán o acá donde el brujo o contarle los problemas a la vecina de enfrente para que me ayude a resolver, no, o un psicólogo que me va a decir problemas de pareja, voy a hablar con un psicólogo, no, mastúrbese, hágase tal cosa, no. Si yo puedo entrar a la meditación, puedo llegar a resolver eso. Recordemos, uno tiene que ver es lo que se mueve dentro de uno. Hay cosas muy duras, hay cosas muy fuertes, son también procesos kármicos, pero hay que aprender a cancelarlos. En el conocimiento objetivo nosotros mismos los aprendemos a cancelar. Acá se enseña la práctica, pero si la persona nunca lo hace, pues nunca va a poder vivenciar que es una realidad. Entonces, cada una de esas prácticas, la retrospección está para que uno vaya y mire quién ha sido en otra existencia. Ay, tengo este problema, o en esta existencia me tumbaron. Esta persona en la que yo más confiaba me tumbó en este negocio, me robó tal cosa, me robó un dinero, una fuerte suma de dinero. Y yo confié en esta persona y tan buena gente, ¿qué pasó? Bueno, pues vaya, haga una retrospección, acuéstese, relaje su cuerpo físico, pídale al Padre que lo guíe y que le pueda mostrar en el sueño qué fue en otra existencia. Y tal vez ahí va a poder entender o le irán a mostrar que en una existencia remota, ella fue la que tumbó al personaje. No lo tumbó con dinero, lo tumbó con tierras. Antiguamente eran las tierras y el trueque. Tal vez va a decir esta persona, caramba, antes yo le robé tanto, a mí no me fue tan mal. Entonces, ahí es cuando uno empieza a ir vivenciando un conocimiento objetivo. El conocimiento objetivo no lo vamos a encontrar en libros. El conocimiento objetivo lo vamos a encontrar es dentro de nosotros. Y cuando nosotros adquirimos esa experiencia de uno poder ir a conocerse, a saber por qué esto me molesta, por qué me cae mal por qué fulano tal cosa, ya es mi conocimiento. Ya lo entiendo y voy, lo observo, lo comprendo y le pido a la madre que me ayude a eliminar tal o cual defecto. Entonces acá de nada nos sirve fundamentarnos en que fulano dice en el capítulo tal, así como las personas acá con el libro sagrado. Pero es que en la Biblia dice, si la persona pudiera entender, nomás con explicar los 10 mandamientos, entendería que todo lo que hacen los que son de religión católica, cristiana, el primer mandamiento habla de amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas es uno empezar a limpiarse a sí mismo. Otro mandamiento, no fornicarás. Vamos y miramos, la palabra fornicar viene de fornicare, que significa desperdiciar. Y lo que más hacemos todas las personas es fornicar. Nuestra energía sexual, nuestra energía mental, nuestra energía emocional, nuestra energía motriz. Entonces, ni siquiera entendemos que esa energía es del espíritu y ni siquiera sabemos entonces cuál es el verdadero conocimiento. Entonces, cierro la conferencia diciendo, nuevamente, no estamos atacando acá nada, no se está atacando ninguna profesión, simplemente es ir uno entendiendo que ya dependiendo a todo el conocimiento intelectual que se tenga adquirido, bueno, esto me sirve tal vez para resolver mi economía, mis cosas, pero hay otro tipo de conocimiento que uno ni siquiera se imagina, que viene de nuestra conciencia, viene de nuestro ser y que es necesario empezar a despertar e irle quitando un poquitín más de fuerza a esto de acá, a todo lo pasajero y todo lo subjetivo que es el ego. Bien, esa es la conferencia. Muchísimas gracias a todos. No sé qué preguntas tengan, qué inquietudes.